Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo video en el canal. En este video vamos a verificar la solución de una ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial lineal, ordinaria, de segundo orden. Y b' más y igual a tangente de x. Y vamos a comprobar que la función y igual a negativo coseno de x por el logaritmo natural de secante más tangente de x es efectivamente una solución. Vamos a verificar esto, como ya dije, que la función negativo coseno de x por el logaritmo natural de la secante más la tangente de x es una solución explícita de la ecuación diferencial. Solución explícita lo expliqué en otro video donde di introducción a las ecuaciones diferenciales. Si aún no han visto ese video, los invito a que pongan en pausa este video y vayan al enlace que dejo aquí arriba en la descripción. Y además de comprobar la solución de la ecuación diferencial, vamos a determinar un intervalo de definición adecuado para dicha función. Entonces, sin más dilación, empezamos. La función propuesta como solución se trata del producto de una trigonométrica por una logarítmica. Entonces vamos a aplicar la regla de producto y la ecuación diferencial dice la segunda derivada más la función igual a tangente. Entonces necesito la segunda derivada, pero antes voy a obtener primero la primera derivada. La derivada de una función usando la regla de producto es menos, ese menos de aquí es porque es menos una constante. ¿Sí? Fuera como un menos 1 que se saca de constante fuera de la derivada. Entonces tengo la derivada de la primera, aquí está, coseno prima usando la notación prima, por la segunda sin derivar, logaritmo natural de secante más tangente. Aquí más la primera sin derivar, coseno de x, por la derivada de la segunda, o sea, logaritmo natural de secante más tangente prima. Entonces ahora vamos a aplicar la definición de esas derivadas. La derivada de coseno, aquí está en menos seno, pero con este menos de aquí adelante se vuelve menos por menos, positivo seno. Logaritmo natural de secante más tangente pasa igualito. Aquí, coseno pasa igual, pero aquí tengo más y aquí adelante menos. Entonces, más por menos es menos y aquí está. Coseno de x. Aquí tengo que derivar esta función logaritmo natural. El logaritmo natural de u se deriva como u' sobre u, usando la regla de la cadena. Entonces tengo que derivar el argumento y dividirlo entre el propio argumento. La derivada de secante sabemos que es secante por tangente, y la derivada de tangente sabemos que es secante cuadrado, y sobre el argumento, secante más tangente, aquí lo tenemos. Lo siguiente es que podemos simplificar esta fracción. Vamos a extraer factor común secante. Vemos que aquí hay secante y aquí hay secante. Entonces, secante. Si a secante por tangente lo divido entre secante, me queda simplemente la tangente. Y si a secante cuadrado lo divido entre secante, me queda simplemente secante. Y es lo mismo que tengo abajo. O sea, que eso era un factor común que se va a anular al fin con el término que tengo abajo, ¿sí? Porque aquí dice tangente más secante y aquí secante más tangente, que es lo mismo. Y solo queda coseno por secante. Así, este término aquí baja igualito. Seno de x por el logaritmo natural de secante más tangente pasa igual. Aquí me queda coseno por secante. Ya la fracción no se pone porque se anuló. Y aquí tengo que obtener ahora la segunda derivada, pero antes debo simplificar, ¿sí? Simplificar este término aprovechando que la función secante es recíproca de coseno. Y me quedaría así. Menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque de trigonometría sabemos que si yo tengo coseno de x por secante de x, la secante es una identidad trigonométrica que dice que es 1 sobre coseno de x, ¿sí? Y yo puedo anular aquí el coseno con el coseno y me queda simplemente un 1, entonces ese es el 1 que queda aquí. Y ahí tengo la primera derivada. Procedo a derivar nuevamente para obtener la segunda derivada, que es la que necesito en la ecuación diferencial. La primera derivada me quedó así. Seno de x por el logaritmo natural de secante de x más tangente de x menos 1. Ahora está fácil derivar. Tengo que aplicar la regla de producto otra vez. La segunda derivada sería la derivada de la primera. Aquí está. Seno de x prima por la segunda sin derivar. Más la primera sin derivar. Seno de x por logaritmo natural de secante más tangente de x prima. Y menos la derivada de 1. Aquí tengo la derivada de coseno,
La derivada de seno, perdón, es el coseno. Aquí está. Logaritmo natural de secante más tangente no presenta cambio. Más bajo el seno de x. Y tengo la derivada de logaritmo natural de secante más tangente que ya la había obtenido. La derivada de secante, secante por tangente. La derivada de tangente, secante cuadrado sobre el argumento. Secante más tangente menos 0. 0 es porque es la derivada de 1 y el 1 es una constante y la derivada de una constante es 0. Entonces aquí puedo simplificar otra vez sacando factor común. Me queda coseno de x, logaritmo natural de secante más tangente, todo eso pasa igual, baja el seno de x y aquí queda simplemente este término aquí, secante de x. Esto da 1 ya porque se anula, ¿sí? Bajo esto igual, coseno de x, logaritmo natural, me queda seno de x por secante de x. Esta fracción ya no se pone, dije, porque representa un 1, ¿sí? Aquí dice tangente más secante y aquí secante más tangente, pero en realidad es lo mismo. A más B es lo mismo que B más A en los números reales. Entonces ahí tenemos nuestra segunda derivada. Ahora vamos a proceder a sustituir esa derivada en la ecuación diferencial. Recordamos que la ecuación diferencial decía y' más y igual a tangente de x. Ya tenemos la segunda derivada y tenemos la función, entonces vamos a sustituir aquí a ver si reduce la ecuación diferencial a una identidad. Y', la segunda derivada que acabamos de obtener, nos queda coseno de x por el logaritmo natural de secante más tangente más seno por secante. Y la función propuesta solución es menos coseno de x, logaritmo natural de secante más tangente. Y supuestamente eso es igual a la tangente, vamos a verificarlo. Lo que tenemos que darnos cuenta en este paso es que este término que está aquí dice coseno por logaritmo natural de secante más tangente. Y aquí dice coseno por logaritmo natural de secante más tangente. Son lo mismo término, excepto porque este tiene un positivo delante y este un negativo. Es decir, que son opuestos. Y al final esos términos se van a anular, ¿sí? Porque dan 0. Y me queda simplemente este de aquí igual a este lado. Eso es lo que tenemos que comprobar, que son iguales. Si seno por secante de x es igual a tangente de x. Efectivamente, me queda seno por 1 sobre coseno, ¿sí? Porque la secante es recíproca de coseno. Ahí está, igual a tangente. Aquí puedo multiplicar esas fracciones, me queda seno sobre coseno igual a tangente. Eso es obvio, es una de las identidades trigonométricas básicas. Y me queda tangente igual a tangente de x. Y como esa solución, como esa función redujo la ecuación diferencial a una identidad, entonces concluimos que sí, que la ecuación diferencial posee esa de tantas soluciones de esa ecuación diferencial. En realidad, cualquier otra función múltiplo constante de esa función es solución de la ecuación diferencial. Pero probamos esa que es una solución explícita y particular. Todos esos términos los detallo muy bien en el video donde hablo sobre las soluciones de una ecuación diferencial. Ahora vamos a encontrar un intervalo de definición adecuado para esta solución de la ecuación diferencial. Miren, no confundir, no se pide el dominio de esta solución, no, pido un intervalo de definición de la solución de la ecuación diferencial. Un intervalo donde esta función sea continua y derivable al mismo tiempo, ¿sí? Porque necesito la derivada para sustituir la ecuación diferencial. No el dominio de la función, que esto tiene un dominio bien grande. Solo se restringe donde la secante y la tangente no están definidas o donde esto se hace negativo. Vamos a ver, entonces, esta función consta de la multiplicación de una trigonométrica, coseno, por una logarítmica. Entonces, debemos encontrar, como dije, un intervalo donde esa función sea continua y derivable. Con el coseno no hay problema, el coseno es una onda suave en todo su dominio y es continua y es derivable. La derivada se puede evaluar en cualquier punto. La derivada del coseno de seno y el seno de x existe para cualquier número real. Ahora, con el logaritmo natural de secante más tangente, sabemos que el logaritmo natural solo está definido si su argumento es estrictamente positivo, mayor que 0. No puedo tener el logaritmo de un número negativo en los números reales. Por eso debemos garantizar que el argumento sea positivo. Entonces, debo decir que secante más tangente es estrictamente positivo. Utilizando sus funciones recíprocas, entonces secante sería 1 sobre coseno y tangente
seno sobre coseno. Como tienen el mismo denominador, podría sumar aquí. Me queda 1 más seno de x sobre coseno de x debe ser mayor que 0. Y esto solo ocurre si arriba el numerador y el denominador tienen el mismo signo. Si ambos son positivos o ambos son negativos. Para que sea, porque yo digo menos entre menos, queda más positivo. Y más entre más, también queda positivo. Entonces vamos a considerar dos casos. El primer caso es cuando el numerador y el denominador son positivos. O sea que coseno de x es positivo, entonces 1 más seno de x también debe ser positivo. De la primera tenemos, de aquí, de esta desigualdad, que esto implica que seno de x es mayor que menos 1. Eso es verdadero siempre, sí, porque seno tiene un intervalo de definición, un rango de definición entre menos 1 y 1. O sea que seno de x es mayor que menos 1 siempre. No, existe un caso donde no es mayor que menos 1 y es cuando es exactamente menos 1, que sería en 270 grados o 3 pi medio. Pero en solo ese caso, después todos los valores de seno son mayores que menos 1. Y la otra parte, la otra desigualdad, coseno de x positivo, eso es verdadero en el intervalo menos pi medio, pi medio. ¿Por qué razón? Por lo siguiente. El coseno es positivo en el primer cuadrante y en el cuarto cuadrante. Eso es porque si yo tengo el plano cartesiano, recordemos que si yo tengo un ángulo agudo aquí, θ, el coseno es el ángulo adyacente, es el lado adyacente, y eso es positivo ahí. O sea que el coseno va a ser positivo aquí en el primer cuadrante y en el cuarto cuadrante. Y en este lado, el coseno es negativo en el segundo cuadrante y el tercer cuadrante, respectivamente. El coseno es un valor negativo. ¿Por qué? Porque el eje X de cualquier ángulo queda en la parte negativa. Además, si yo grafico, si yo tengo la gráfica de coseno, tengo aquí el eje X y por aquí el eje Y. Voy a graficar dos periodos. Aquí 2pi, la mitad de pi. Aquí 3 pi medio y por acá pi medio, y aquí lo mismo pero negativo, negativo 2pi, la mitad es menos pi, la mitad es menos pi medio y la mitad de aquí sería menos 3 pi medio. El coseno de 0 sabemos que es 1, entonces ahí va a haber un punto, ¿sí? El rango de esta gráfica queda entre menos 1 y 1. El rango de definición tanto para el seno como para el coseno. Entonces el coseno de 0 es 1. Aquí el coseno de pi medio es 0. El punto queda por acá. Aquí topan menos 1. El coseno de pi es 0. Es menos 1, perdón. El coseno de 3 pi medio es 0. Y el coseno de 2pi es 1. Que es el coseno de 360, que es el mismo coseno de 0. Y aquí lo mismo, corta aquí, menos pi medio. Aquí en menos 1, aquí acá y aquí. Entonces la gráfica queda como una onda suave, es una gráfica continua y derivable en todo su dominio. Lo interesante de esta gráfica es que se observe que entre menos pi medio y pi medio la gráfica es positiva, entre aquí acá la gráfica queda encima del eje X, por eso es positiva en ese intervalo menos pi medio, pi medio. Entonces es un intervalo adecuado para la solución de la ecuación diferencial, que es y igual al logaritmo natural de secante de x más tangente de x por el coseno de x. Muy bien. El otro caso es si ambos factores son negativos. Si ambos factores son negativos, o sea que el coseno de x es negativo, estrictamente, y 1 más seno de x debe ser negativo. Si 1 más seno de x es negativo, eso implica que el seno de x es menor que menos 1, y eso es imposible. ¿Por qué? Porque el seno de x, para cualquier x en los números reales, el seno de x pertenece a este intervalo, incluido menos 1, 1. O sea que yo no voy a tener un ángulo para el cual el seno de x sea igual, por ejemplo, a menos 3. No, eso no es posible en los números reales, ¿sí? Porque el seno de x siempre está entre menos 1 y 1 incluido. Por eso nos quedamos con la primera parte, el primer caso.
un intervalo de solución adecuado para la ecuación diferencial es menos pi medio, pi medio. Vamos a ver esos detalles que hemos analizado aquí a través del álgebra en GeoGebra. Muy bien, ahora estamos en el navegador. Vamos a acceder a la aplicación de GeoGebra para graficar y demostrar que un intervalo adecuado de solución de la ecuación diferencial es el intervalo menos pi medio, pi medio. Vamos a graficar nuestra función que teníamos. La función era y igual a coseno de x multiplicado por el logaritmo natural de la secante más la tangente. Aquí en GeoGebra la función secante no aparece ni la tangente, entonces lo que podemos usar es su definición en términos de senos y cosenos. La secante sabemos que es 1 entre coseno y la tangente es seno entre coseno, y por tener el mismo denominador yo puedo decir que secante más tangente es lo mismo que 1 más seno de x, seno de x, todo dividido entre el coseno de x. Y ahí tenemos la gráfica de esa función. Entonces le voy a poner algunas propiedades. Quiero un color rojo. Ahí está. Vemos que esta función tiene muchos intervalos de definición. Entonces, como solución de la ecuación diferencial, yo necesito un intervalo donde la función sea continua y derivable. Vemos que aquí la función es continua y aquí también. Y acá también, pero a través del álgebra nos dimos cuenta que un intervalo de definición adecuado era x igual a menos pi medio y pi medio positivo y pi medio negativo. Voy a duplicar la entrada y le voy a quitar el signo. Y ahí tenemos las dos rectas, una está en morada, le voy a dar un poco más de grosor para que se vea bien. Y la otra está en rojo, y para hacer contraste con la función le voy a poner otro color. En ese intervalo menos pi medio, pi medio, vemos que la solución está bien definida. ¿Por qué? Porque es continua. Puede apreciar que esa gráfica se dibuja de un solo trazo. También es derivable, pues es una curva suave, no tiene punto agudo. Y ese es un intervalo de solución adecuado para la solución de la ecuación diferencial. No solo esta manera de yo darme cuenta que ese es un intervalo de definición, porque si yo grafico solo el logaritmo natural de la función, tendría también logaritmo natural de secante más tangente, que sería 1 más seno dividido entre coseno. 1 más el seno de x y todo dividido entre el coseno de x. Y se puede apreciar que también en ese intervalo la función está bien definida, es continua y es derivable en ese intervalo, en menos pi medio, pi medio, sin incluir menos pi medio, pi medio, porque eso, menos pi medio y pi medio corresponden a asíntotas verticales de esa función. También no solo esa es la forma de demostrar que esa función tiene ese intervalo de solución adecuado. Si yo quiero, solo grafico el argumento y voy a usar el lápiz aquí para hacer algunas entradas. Sabemos que el argumento de la función, que era y igual sabemos que la función y era la siguiente:
logaritmo natural de multiplicada por el coseno, pero la función que tenía el problema era la de el logaritmo natural. Coseno de secante de x más tangente de x. Entonces yo necesitaba encontrar un intervalo de definición adecuado para esta solución. Aquí falta multiplicarla por el coseno, pero yo solo debería garantizar que el argumento del logaritmo natural, que es secante más tangente, sea estrictamente positivo. Entonces yo tengo secante de x más tangente de x debe ser estrictamente positivo. Y esto se reduce a decir que la gráfica de secante de x sea mayor estrictamente que la gráfica negativo tangente de x. Entonces ahora yo lo que tengo que ver que un intervalo, en qué intervalo la gráfica de secante es mayor que la gráfica de negativo tangente. Esto está fácil, simplemente voy a borrar los bosquejos. Simplemente tendría que hacer la gráfica de secante de x, que ya sabemos que es 1 partido entre el coseno, 1 dividido entre el coseno de x. Ahí está la gráfica de BD. Y la otra gráfica era y igual a negativo tangente de x, que sabemos que es seno de x partido entre el coseno de x. Y aquí lo interesante es apreciar que en este intervalo, cerca del origen por aquí, la gráfica verde, o sea la de secante, siempre está por encima del azul. Vamos a poner un chin de propiedad, la voy a poner roja, la gráfica de negativo tangente, y un poco más gruesa. Se ven que la gráfica verde siempre está por encima de la gráfica roja. Entonces en ese intervalo es mayor, estrictamente la secante es mayor que la negativo tangente. Ese intervalo es simplemente x igual a negativo pi medio, sin incluir, porque corresponden a asíntotas verticales de ambas funciones. Ahí está, esa recta roja que se graficó aquí. Voy a poner otro color. Y la otra gráfica, límite, sería x igual a pi medio positivo. Un poco más gruesa y el color azul. Ahí está. Y vemos que en ese intervalo de definición la gráfica verde está siempre por encima de la roja, entre esas dos rectas verticales azules. Pues hemos demostrado que el intervalo menos pi medio, pi medio es un intervalo de solución adecuado para la solución de esta ecuación diferencial. Estoy aquí con mis estudiantes que le quieren dejar una recomendación y un saludito. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro. Mi nombre es Marvel, les recomiendo que se suscriban al canal para que no se pierda ningún contenido. Muy bien, entonces, a modo de conclusión, hemos demostrado que esa función, producto de trigonométrica por logarítmica, es solución de esta ecuación diferencial lineal ordinaria de segundo orden, y que un intervalo de definición adecuado para esta solución es el intervalo menos pi medio, pi medio sin incluir. Pero este no es el único intervalo solución, existen infinitos debido a la periodicidad de las funciones trigonométricas. Con esto hemos concluido, nos vemos pronto en un siguiente video y espero que me sigan en mis redes sociales. Síganme en YouTube como Matemagia y pueden encontrar también mi cuenta de TikTok. Nos vemos pronto en un siguiente video. Gracias si has llegado hasta aquí.